Día tras día la Iglesia acrecienta su conciencia, y no solo su conciencia, sino su ansia de la venida del Señor, en este caso de su segunda venida. Es una mirada de futuro, no una mirada retrospectiva, no es una mirada a lo que ocurrió hace 2000 años, como haremos dentro de poco tiempo cuando empecemos de nuevo el Adviento, sino es una mirada escatológica, es una mirada a lo que está por venir, a Cristo, juez de vivos y muertos. La maravilla es que quien me va a juzgar al final de mi vida es mi amigo, es mi esposo, es mi Salvador, es mi pastor. Porque Él nos venga a juzgar no quiere decir que Él cambia de identidad, que Él deja de ser quien es. Ser juzgado por tu esposo debe ser la cosa más reconfortante del mundo. Si alguien me va a juzgar, que me juzgue el que más me ha amado, el que me ama infinitamente, el que nos está amando siempre. Y por eso las parábolas o las enseñanzas, hoy ni siquiera se trata de una parábola, es una verdadera enseñanza de Jesús a unos fariseos, lo dice específicamente la palabra de Dios de este día del evangelista San Lucas en el capítulo 14. Dice: en aquel tiempo Jesús decía a uno de los principales fariseos que lo había invitado, es decir, le está regañando o le está recriminando, le está corrigiendo, le está invitando a hacer algo diferente de lo que ha hecho, que es invitarle a él. En el Evangelio de ayer domingo, Jesús comía con el jefe de los publicanos. Hoy come con el principal de los fariseos. Vamos, entre otras cosas que Jesús se pasaba la vida comiendo y que se pasaba la vida evangelizando en el contexto de una comida familiar o de una comida de unas personas específicas, podían ser publicanos, pecadores, quien fuera. Y aprovechando que están en el contexto de una comida, curiosamente que es de los momentos en los que Jesús suele hacer algunos de sus signos más llamativos o de sus enseñanzas más importantes, curiosamente Jesús las suele hacer en el contexto de una comida o de un banquete, de una cena, de a veces un desayuno, como a la orilla del lago aquel día cuando amanecía. Le dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Vamos, que esto se cumple en nuestra propia vida, todos tenemos experiencia de esto, es imposible negarlo, y que todo el mundo se mueve en su propio contexto social y que en ese contexto social el Señor suele manifestarnos en el fondo nuestro modo de comportamiento, es decir, que lo que le está corrigiendo a los fariseos nos lo podría estar corrigiendo a nosotros. Nosotros nos movemos en el mismo entorno social y en ese contexto social nos movemos todos. Es decir, que unos me invitan, yo los invito, y se realiza siempre en un contexto de justicia equitativa, de justicia distributiva. Ellos me dan, yo los doy. Y quedamos así perfectamente pagados. Nos cobramos inconscientemente los favores. Siempre sabemos quién nos debe, siempre sabemos a quién debemos, siempre la expresión es que estoy en deuda con. Don José Rivera muchas veces se negaba incluso a dar las gracias, porque le parecía que era una tontería que dos miembros del mismo cuerpo místico se tuvieran que agradecer nada, que de cuando el brazo derecho le había hecho un favor al brazo izquierdo. Él, como siempre, llevaba sus convicciones teológicas y sus convicciones de fe al estricto cumplimiento en la vida cotidiana. Entonces, este banquete del que habla Jesús, que la Iglesia nos lo presenta en el contexto de un año litúrgico que termina, nos tiene que hacer pensar en varios banquetes. Primero, el banquete real de nuestra mesa, de nuestra comida. ¿A quién sentamos a nuestra mesa? ¿A quién nos gusta sentar en nuestra mesa? En segundo lugar, el banquete eucarístico, en la misa. Normalmente, lamentablemente, muchas veces los pobres están en las puertas de las iglesias y muy pocas veces se les invita a entrar. Muy pocas veces hay misa de pobres, hay misa de niños y misa de las familias y misa de muchas cosas.
en las diócesis, en las parroquias, pero qué pocas veces hay la misa de los pobres. Es más, la misa debería de ser siempre la misa de los pobres, porque son los verdaderamente invitados al banquete de bodas. Y luego está, por supuesto, el banquete escatológico, el banquete del final de los tiempos, el banquete del reino de los cielos. La pregunta que al final hace Jesús, o que deja en el aire Jesús, para que en el fondo cada uno se responda a sí mismo, es: ¿a mí dónde me gustaría a mí que me recompensen por todo lo que he hecho? ¿Yo hago y a mí me lo pagan? ¿O yo hago y ya me lo pagarán en la vida eterna? Ya recibiremos la recompensa en la vida eterna. Jesús no dice que el que invita a sus amigos, o el que invita a sus parientes ricos, o el que invita a los ricos sin ser parientes, etcétera, hacen mal. Dice simplemente que ya han sido pagados, que no van a recibir nada por sus buenas obras al final de los tiempos, porque ya les han pagado en esta vida. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Que yo dé al que no me puede dar a cambio. ¿Cómo sé que estoy viviendo evangélicamente? Porque estoy dando a quien no me puede pagar. De ninguna manera, ni en dinero, ni en especie, muchas veces ni siquiera en afecto. Por eso, que cada uno se revise, que nos miremos todos, yo el primero, que nos preguntemos: pero yo, ¿cómo estoy viviendo el Evangelio? ¿Estoy viviendo en un contexto de una relación en que todos somos amigas, todos somos amigos, todos somos de la misma pandilla, todos somos de la misma clase social, todos veraneamos en el mismo sitio, nuestros hijos van a los mismos colegios, todos nos divertimos los fines de semana más o menos en los mismos sitios, bla, bla, bla? O, al contrario, yo me rodeo de un mundo que no es el mío. Hay mucha gente que de repente se encuentra en una situación que dice: yo no pertenezco a esta clase social, a mí esto me viene grande. O al contrario, qué bonito es cuando te encuentras con una persona que tú sabes perfectamente que no está en su contexto social, que está rodeado de gente muchísimo más pobre, que está rodeada de gente con la que no trataría si no fuera por Jesucristo. Yo de eso estoy convencidísimo. Si yo no hubiera conocido a nuestro Señor Jesucristo, jamás hubiera conocido ni a las gentes del Bronx, ni a las gentes de Manhattan, ni los jóvenes con los que trabajé en Nueva York, ni las gentes de los pueblos de Robledo del Mazo, Las Unfrías, Navaltoril, Robledillo y Piedra Escrita, que fueron mi primera parroquia, ni hubiera conocido a los dominicanos de San José de los Llanos, ni a los moros de la frontera etíope-somalí, en Gode, ni desde luego a mí se me ha perdido nada en esta selva, sino es porque a mí como sacerdote se me ha enviado a dar un banquete como el que di ayer domingo y doy todos los días en la misa, donde solamente tengo pobres delante de mí. Y estoy rodeado de pobres, y estoy rodeado de cojos y de lisiados, de enfermos, de la cochambre de este mundo, de la escoria de la humanidad, de la chatarra humana de este mundo, de las gentes que no significan nada. O sea, yo hace estos días pasados, el Día de Todos los Difuntos, estaba en el cementerio, digo, pero bueno, si no estuviera el nombre grabado con un palo en el cemento que pusieron ahí antes de que se secara del nombre, nadie hubiera sabido que ese ser humano había existido, porque no hay registro de nacimientos en este país. Los libros de bautismo desaparecieron de esta parroquia durante las diferentes guerras civiles y no hay registro de difuntos. Con lo cual, estas gentes que nacen, viven y mueren en esta selva no existen. Civilmente, ahora porque yo empiezo a llevar los primeros libros de bautismo, que fue de lo primero que me traje de la curia cuando llegué aquí. Pregunté por los libros de bautismo y me dieron 2 en blanco, uno para cada parroquia. Bueno, eso lo llevo bastante cabalito. Yo me siento muy orgulloso, me da muchísima alegría, y ojalá os pasara también a todos vosotros. ¿Cuándo he dado un banquete? Pienso, por ejemplo, se acercan ahora las fiestas de la Navidad. ¿Cuánta gente, que a lo mejor ni siquiera es indigente materialmente,
¿Para cuánta gente la Navidad son días terribles, de una tristeza, de una soledad, o porque se te ha muerto alguien, o porque no te quiere nadie, o porque la vas a pasar solo, o por los que están en la cárcel, o los que están en los hospitales? Yo felicito a todos los que en Navidad organizan fiestas y organizan cenas y organizan posibilidades para que la gente no pase la Navidad sola. Pero yo conozco a mucha gente, y no solamente gente aquí en estas selvas, que a lo mejor es donde menos solos pasan las noches de la Navidad, aunque no tengan precisamente pavo para cenar. Pero conozco mucha gente, en España, en Estados Unidos, en los sitios donde he trabajado, donde la gente va a pasar unas Navidades horribles, solos, tristes. Esa gente no son los cojos y los lisiados y los ciegos y los pobres a los que dice Jesús que tenemos que invitar en el banquete. ¿Qué pasaría si estas Navidades a tu mesa invitaras a alguien que a lo mejor es un mendigo, o a lo mejor es una persona que tú sabes que no tiene con quién celebrar la Navidad? ¿Por qué no piensas en alguien, en un familiar, en un vecino, en un compañero de trabajo? Alguien que tú le digas: oye, ¿tú tienes dónde celebrar la Navidad? ¿Te quieres venir a casa con mi familia? Sería una cosa tan bonita, una manera tan preciosa de celebrar este pasaje del Evangelio. Esta gente no tiene con qué pagarte, y aunque te dé 1.000.000 de veces las gracias, ellos no te van a invitar a ti a su casa la Navidad del año siguiente, pero a ti te lo van a pagar en el reino de los cielos. Y ahí es donde quisiéramos que nos den la única recompensa que vale, que es que nos den un puesto a nosotros, que somos cojos, ciegos, lisiados y pobres, existencialmente hablando, que nos den un sitio en el banquete del reino de los cielos.